México va a vivir, México va a vivir en la resurrección y la vida. Que puedo ver más que un valle de huesos secos. ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca, profetiza, vuelve alegría, ven espíritu, haya palabra, resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos, vuelve a respirar, puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida, resucita. ¿Qué puedo ver más que un valle de huesos secos? ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra.
sobre la nación. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús. Profetizamos vida, profetizamos gozo, profetizamos paz, esperanza sobre la nación, sobre la República Mexicana. En el nombre de Jesús, yo profetizo que el Espíritu de Dios sopla la vida, el gozo, la alegría, el reino de Dios. Profetizamos sobre los jóvenes, declaramos un cielo abierto, que son despertados en su espíritu y se levantan como un ejército de Dios. Vida, yo profetizo sobre ti la vida. Recibe sobre ti la vida. Vida de Dios. Vamos, decláralo. Vida, yo profetizo sobre ti la vida. Recibe sobre ti la vida. Vida de Dios. Vamos, declara en el nombre de Jesús. Vamos, dile. Vida, yo profetizo sobre ti la vida. Recibe sobre ti la vida. Vida de resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Y así como decía este canto de Conquistando Fronteras, tenemos un poder en nuestra boca para declarar, para profetizar y dar vida a aquello que se ve y pareciera que estaba muerto, pero tenemos esa capacidad. Y quiero hablar en esta hermosa tarde de precisamente de eso, milagro en el valle de la muerte se llama este tema. Y quiero ir a manera de introducción a la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37, precisamente de lo que está hablando este canto. Ezequiel 37, en los versos número 1 hasta el 14. Vamos a leer 14 versículos y después desglosamos este mensaje. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en estos huesos espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Lo que yo quiero primeramente enseñarle que Jesús vino con un propósito para nuestras vidas. Dice Juan capítulo 10 en el verso 10, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el propósito del Señor de venir, de hacerse hombre y venir a habitar entre nosotros, fue para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice Juan capítulo 10 versículo 10, pero también en Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el propósito de Dios es darnos vida, y una vida en abundancia. No está hablando de una vida en la cual vamos usted y yo a vivir, no sé, 200 años, 150 años. No está hablando de eso. Está hablando que vamos a vivir buenos años aquí en la tierra, pero los años que vamos a vivir aquí en la tierra los vamos a vivir bien, los vamos a vivir contentos, los vamos a vivir felices. Ahora, ¿qué significa este valle de los huesos secos? Este valle de los huesos secos significa, o lo que representa este valle es la muerte. Lo que representa este valle es la maldición que entró a toda la creación. ¿Por qué entró a toda la creación? Porque nosotros desde Génesis capítulo 2 le fallamos al Señor. Por eso entró esta maldición a nuestras vidas. El hombre fue consecuencia del pecado cuando el hombre pecó, y entonces comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces les dijo, ciertamente morirán. Capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y en el versículo 17 dice la palabra del Señor, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que el de él comieres ciertamente morirás. Entonces, todo esto se vino, todo este valle de huesos secos se vio, ¿por qué? O estuvo presente, ¿por qué? Porque el hombre, desde la creación de las cosas, del mundo entero, el hombre cayó en transgresión de Dios, con Dios. Y esa transgresión, la palabra muerte significa separado de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte, separado de Dios. Entonces, por ello desobedecieron el mandato que Dios les dijo que no comieran de ese árbol, y pecaron, e inmediatamente dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y reconocieron que estaban desnudos y se escondieron de la presencia del Señor. Reconocieron que estaban desnudos, y entonces lo que vino a sus vidas fue que se escondieron de la preciosa presencia de nuestro buen Dios. ¿Por qué se escondieron de la presencia de nuestro buen Dios? Porque ellos sabían que estaban desnudos. Bueno, pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Verdad? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Me voy a otra cita, pero es que perdí la de Ezequiel 37, la voy a buscar de una vez porque esta aquí la tengo que tener. Y entonces, eso fue lo que pasó. Pero dice la palabra del Señor también en Romanos capítulo 5, en el verso número 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si Dios mira la tierra,
Más bien Dios miró la tierra y vio que toda su creación estaba muerta. Era un valle de huesos secos, era un valle de huesos secos porque todos habíamos pecado, porque por la transgresión de uno vino el pecado para todo mundo. ¿Y cómo lo maneja Pablo? El apóstol Pablo lo maneja de la siguiente manera. Aquí en Efesios capítulo 2 del 1 al 3, Efesios 2 del 1 al 3, y dice Pablo de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, fíjese, Pablo expresa que todo lo que le ocurrió a la humanidad lo hizo que cayera presa de los delitos, que cayera presa del pecado, que fuéramos dominados por poderes demoníacos. Es decir, que nosotros tuviéramos una mentalidad. Pero ¿qué pasó? Que el enemigo, conforme a la potestad de este mundo, al príncipe de este mundo, nosotros estábamos siendo gobernados ¿por qué? Porque a través de la desobediencia de un hombre entró la muerte para todos nosotros. Y eso es lo que vino a hacer Dios. Jesús en la persona de Jesús vino a la tierra con un plan y con un propósito. ¿Y cuál fue ese plan y ese propósito? Profetizar en el nombre de Dios, profetizar que iba a ser restaurado todas las cosas. Y eso es lo que se refiere cuando nosotros hablamos de un valle de huesos secos. Está representando la muerte, está representando la maldición, pero también dice que huesos secos en gran manera, o sea, no solamente estaban secos, sino de alguna manera rebasaban, como alguien decía por ahí, lo que le sigue, rebasaban. La sequedad representa todo aquello que está árido, representa todo aquello que no tiene vida, representa todo aquello que no tiene aliento, todo aquello que está muerto y solo quedan restos, no hay nada de producción, no hay nada que se pueda hacer en ese lugar. Y sabe que el problema es que muchas familias se encuentran en ese estado. Ese es el problema, que muchas familias se encuentran en ese estado, matrimonios que están a punto de separarse, matrimonios que están a punto de divorciarse, ideas sin frutos, sueños frustrados, cuerpos debilitados por las enfermedades, economías secas, en ruinas, con deudas, jóvenes en vicios, rebeldes, perdidos en el pecado, tantas cosas, personas poseídas por demonios, oprimidos, cautivos, etcétera, 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 etcétera. Por eso es que viene todo eso a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los huesos no solamente estaban secos, sino estaban secos en gran manera. Es decir, cuando tú veías el problema, ¿cuántas veces nosotros hemos visto el problema y decimos, esto ya no tiene arreglo, esto ya no tiene solución? ¿Cuántas veces en nuestra propia familia, en nuestros propios hijos, en nuestro propio esposo o esposa, y decimos, muchas veces llegamos a la conclusión y decimos, creo que esto ya no tiene solución, eso se salió de control? Porque nos rebasa totalmente, porque la sequedad que hay en esos huesos es una sequedad que sobrepasa todavía más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer o decir a favor. Por eso este canto de Conquistando Fronteras que decía profetiza, tenemos la capacidad de nosotros cambiar la forma de vivir, de ser, de estar, de convivir con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra boca, tenemos el poder de cambiar las cosas. Nosotros podemos hacer que las cosas cambien. ¿Cómo? Profetizando. ¿Cómo vamos a profetizar? Hay que declarar las cosas, dice la palabra del Señor, declarando las cosas que no son como si fuesen. Le voy a contar una historia, a lo mejor usted ya la ha escuchado. Había una ocasión, un niño que se encontraba, él era una persona, un pequeño como de 7 años, que acababa de llegar a una iglesia, y entonces el pastor tenía un invitado. El invitado pasa a predicar, y cuando está predicando dice, alguien que quiera dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en su familia o en su casa, puede pasar aquí al frente. Entonces el niño levanta la mano y se va al frente, le dan el micrófono y le dice, yo le quiero dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi padre es un evangelista, porque mi padre es un pastor, porque mi padre ha abierto muchas iglesias, porque
Padre, Dios lo usa en gran manera. Y cuando Él abra su boca, abre su boca mi Padre, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, el paralítico es levantado. Y le dice el pastor, cuando termina de predicar el pastor, le dice, ese niño es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Por qué? Le dice, porque su padre es el borrachito del pueblo. Su padre es el teporochito del pueblo. Y entonces manda el pastor a traer al niño y le dice, a ver, ¿por qué dijiste tantas mentiras? Cuando estaban ahí en el púlpito, cuando te entregaron el micrófono, ¿por qué dijiste tantas y tantas mentiras? Le dice, perdóneme, pastor. Perdóneme, desde que yo llegué a esta iglesia, usted me ha enseñado que debo de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy declarando que mi Padre se levanta en el nombre de Jesús y que mi Padre es aquel pastor, es aquella persona que lleva el evangelio y que abre su boca para bendecir y lo que habla sucede. El pastor ya no le dijo nada. Y dice, pero a ver, cuéntame, ¿por qué llegaste a esta conclusión? Y entonces le dice el niño, fíjese que cuando yo era niño, más niño, yo salía, dice, mandaba a mi mamá algún mandado. Y de repente, dice, yo llegaba y pasaba por debajo del puente de ahí del pueblo. ¿Y sabe quién estaba ahí tirado, alcoholizado? Mi padre. Y yo le decía, Padre, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Dios te está esperando para que tú seas levantado y te lleve a las naciones a predicar su palabra. ¿Y sabe qué es lo que hacía mi padre? Agarraba una de las botellas vacías que tenía por ahí y me la aventaba. Y yo salía corriendo de ese lugar, pero cuando yo regresaba otra vez del mandado, venía otra vez y pasaba por ahí y le volvía a decir, Padre, levántate en el nombre de Jesús, porque Dios te quiere usar, Dios te va a usar. Tú eres un pastor, tú eres una persona que cuando abre su boca la gente es bendecida. Y tanto lo estuvo recalcando que un día llegaron a la iglesia y traen a un invitado. Y cuando llega el invitado, de repente hay un jovencito que trae un niño en los brazos y le hace así, hola pastor. Se recuerda de mí y le dice, no. Le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y le dice, yo soy el niño mentiroso. ¿El niño mentiroso? Sí. Y ya le empezó a explicar. Dice, el pastor que usted trajo a predicar a la iglesia es mi padre. Dios lo levantó del alcoholismo, Dios lo levantó de la situación que se encontraba, Dios lo levantó y ahora es un pastor y ahora tiene varias congregaciones y ahora cuando Él abre su boca la gente es bendecida. Y eso es lo que tenemos que hacer, que nosotros podamos bendecir a la gente, que nuestra boca es lo que hizo este niño. Dios es el que dice así, dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mi matrimonio ya está a punto de, bueno, yo no voy a declarar, ¿sabes qué? Que mi matrimonio se va a romper, que mi matrimonio va a terminar. Yo creo que hasta este mes llegamos. No, yo lo que tengo que declarar es que el diablo puede decir esto, pero mi Dios me dijo que mi matrimonio es hasta que alguno de los dos parta de esta tierra. Y tenemos que cambiar las cosas. Entonces, cuando viene la situación a nuestras vidas, si tú estás pasando por una situación en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tus finanzas, en todo lo que sea, si tú estás pasando por alguna situación negativa en tu vida, tienes la capacidad de poder abrir tus labios y poder declarar aquellas cosas que no son como si fuesen. Declara aquellas cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Ora en el nombre de Jesús. Entonces el profeta Ezequiel tuvo la experiencia de poder ver todo esto en su espíritu. Capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3 del 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Jehová le dijo, ¿qué ves? El profeta le responde, veo un valle que está lleno de huesos secos y en gran manera. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que Dios muchas veces permite este tipo de situaciones en nuestra vida porque quiere confrontarnos
quiere confrontarnos con la situación que estamos viviendo, quiere confrontarnos y quiere ver dónde está nuestra fe. Y quiere ver cómo vamos a reaccionar ante esa situación que estamos viviendo frente a nosotros. Porque muchos lo que hacemos ante la adversidad, muchos lo que hacemos ante circunstancias como estas, es que nos derribamos. Muchos lo que hacemos es de que mejor damos la media vuelta y nos vamos para otro lado. Muchos lo que hacemos es, pues ya no, Dios, si no que estabas conmigo. Y mira ahora cómo está la situación. Cuando estés en una situación como esta, no tengas miedo de enfrentarla. No tengas miedo de pasar caminando en medio de esa situación, porque al final de cuentas, tú tienes la capacidad de parte de Dios para abrir tus labios, para creer en tu corazón y declarar que esa situación cambie en el nombre poderoso de Jesús. Solamente Dios quería confrontar al profeta y quería probar su fe. Por eso Jehová le vuelve a preguntar, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le responde, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. ¿Por qué me preguntas eso a mí? Y muchas veces Dios nos permite que lleguemos a una situación como esta, similar. ¿Para qué? Y en el espíritu, para conocer cómo reaccionamos ante la adversidad. Nada más para eso. Porque la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada, así como el oro es probado y sale refinado, así nuestra fe tiene que ser probada. Entonces no le extrañe que el día de mañana Dios venga a probar su fe. Nuestra fe tiene que ser probada, así como se prueba el oro en el crisol, para que sea hallada pura en esa alabanza al Señor, confiando en Él. Para el Señor todas las cosas son posibles si realmente podemos creerlo. Para Dios no hay nada imposible. Si nosotros podemos creer que la situación que estoy viviendo, en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas, cualquiera que sea, con mis hijos, con mi familia, cualquiera que sea la situación, si nosotros creemos que Dios puede hacer un cambio, lo único que tenemos que hacer es creer, sí, pero también tenemos que profetizar. También tenemos que estar declarando, y a lo mejor vas a declarar una semana, a lo mejor vas a declarar 15 días, a lo mejor vas a declarar un mes, y vas a decir, hoy no pasa nada, 2, 3, 4, 5 meses, y pareciera que no pasa nada. No te preocupes, persevera, porque el que persevera alcanza lo que necesita de parte de Dios. No, que muchas veces nosotros lo que hacemos es de que llegamos y queremos que sea instantáneo todo, así como la sopa Maruchan. El profeta es enviado a profetizar sobre los huesos secos. Tú eres enviado, yo soy enviado para profetizar ante los huesos secos y declarar que esos secos huesos se levantan en el nombre de Jesús. Profetizar es declarar. Profetizar es comunicar la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el poder profético en nuestra boca, la palabra que nosotros compartimos. Así también nosotros fuimos enviados por Dios para hacer su voluntad y declarar que esos huesos secos se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para cambiar las cosas que hay en nuestro entorno. Y que no nos desanimemos. Muchas veces nos desanimamos cuando apenas la prueba está comenzando. Y no debemos de ser así. Decía alguien por ahí que la esperanza muere al último. La verdad es de que no es cierto, la esperanza jamás muere. Porque mi esperanza está en Jesús y Él vive para siempre. Y Él no morirá jamás. Murió una vez, sí, pero resucitó. Entonces, dice la palabra del Señor ahí en el 37, del 3 en adelante, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Escuche bien aquí algo bien importante. Profeticé pues como ¿qué? Como me fue mandado. O sea,
el hecho de que nosotros podamos profetizar no es que vamos a profetizar lo que yo quiero. No es que voy a profetizar lo que yo quiero ver visto. Voy a profetizar lo que Dios me ha mandado a hablar, a decir. Por eso tenga mucho cuidado cuando alguien venga y le dice, así dice el Señor. Así como a mi hermanita que le vinieron a decir que un pastor le dijo que le había dicho a un profeta ahí en Guatemala que iba a ser su esposa. Y yo le dije, ¿y qué le dijiste? Pues no le dije nada, me dice, no. Y le dije, pues dile que yo como tu pastor, como tu padre espiritual, y a ti como hija de Dios, lo que Dios le dijo a él, también te lo tiene que decir a ti y me lo tiene que decir a mí. Y si me lo dijo a mí y se lo dijo a ti, no nos metemos en problemas y sé esposa de ese muchacho. Pero si no, no. Así es que a la siguiente que lo vuelvas a ver, dile que venga, que quiero hablar con él. Que venga conmigo y que hable conmigo esto que habló contigo. Ya nunca jamás. Porque no podemos meternos en esas cosas, ni podemos añadirle cosas que no debemos de añadirlo, porque entonces estaríamos entrando en la carne. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado otra vez. Lo vuelve a repetir en el versículo número 10, y profeticé una vez más como me fue mandado. No lo que yo quiero. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que yo sé, no lo que a mí me convenga, sino lo que Dios quiere. Y profeticé como me había sido mandado, y entró en mi espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando usted y yo profetizamos lo que nos es mandado de parte de Dios, sin lugar a duda vamos a ver aquellas cosas, por las cuales estamos profetizando, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, porque no lo hacemos en lo que yo creo, no lo hacemos en la sabiduría humana, lo hacemos porque nos fue enviado a hablar esa parte. El lugar de necesidad, el lugar de muerte puede ser un lugar de tu milagro más glorioso en esta tierra. Es el lugar donde estás viendo que tu matrimonio está a punto de destruirse. Bueno, ahí en tu casa donde ves que todo es oscuro, ahí en tu casa donde ves que todo es negro, tus hijos no quieren nada con Dios, tus hijos no quieren ni trabajar, tus hijos no quieren estudiar y se la pasan con la pandilla, se la pasan con los que se drogan, X cosa, y ves que no hay solución. No te preocupes. Ahí donde está la situación, ahí donde están esos huesos secos, tú tienes la capacidad de profetizar esos huesos secos, y esos huesos secos tienen que cambiar porque tú tienes el poder de Dios en tu boca. Para que ocurra el milagro hay tres cosas que tenemos que hacer, tres cosas poderosas que tenemos que hacer, que los portadores de vida tenemos que hacer. ¿Quién es un portador de vida? Nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos el poder en nuestra lengua para dar vida y también para dar muerte. Entonces nosotros somos portadores de vida. Lo primero que tenemos que hacer es profetizar. Profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar es no solamente lo que anhela mi corazón. La palabra profecía o la palabra de un profeta es aquel que baja el diseño de Dios y lo trae a la tierra y lo suelta aquí en la tierra. Es decir, es aquel que conoce el corazón de Dios y que a través del corazón de Dios saca el diseño, y ese diseño viene y lo establece en la tierra. Entonces, Dios quiere que estés mal. No, eres su hijo. Y como hijo que eres de Dios, Él quiere que tú estés bien. Él quiere que tú te sientas bien. Él quiere que tú estés viviendo en bendición y que haya un ejército alrededor tuyo. Entonces, ¿qué más? Declarar. ¿Qué fue lo que hizo el niño? Declaró las cosas que no son, aquellas cosas que él esperaba, aquellas cosas que anhelaba su corazón, y eso fue lo que él declaró. No te canses de declarar que tu esposo es el mejor esposo, no te canses de declarar que tu esposa es la mejor esposa, no te canses de declarar que tus hijos son los mejores hijos de esta tierra, aunque no sean, pero no te canses de declararlo. Persevera.
persevera. Cuando tú le dices a un niño, cuando un niño viene de la escuela, en su escuela recibe bullying y por ese bullying no hace su trabajo, no hace sus tareas y va mal en la escuela, y entonces llega a la casa y todavía nosotros le decimos, eres un burro, eres un bueno para nada. Imagínense cómo le decimos eso al niño. Eres un burro. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos declarando que es un burro que jamás logrará nada en la vida. Eso es lo que estamos declarando. Y el día de mañana no alcanza nada en la vida. ¿Por qué? Y después nosotros preguntamos, ¿pero qué hice mal? Pues simplemente declaraste malas cosas. Declaraste negatividad para sus vidas. Declaraste que era un burro y tus mismas palabras fueron las que afectaron la vida de tu hijo. Es que mi matrimonio ya no tiene solución. Si ya lo declaras y lo declaras y lo declaras que ya no tiene solución, déjame decirte que ya no tendrá solución. O sea, ya no va a haber solución. ¿Por qué? Porque lo estamos declarando. Y la tercera cosa poderosa que tenemos que hacer es confesar. Confiesa en el nombre de Jesús. Confiesa que tu matrimonio es ese matrimonio de excelencia. Que tu matrimonio, que tus hijos son unos hijos. Que tu familia es una familia de excelencia. Que tu salud es la mejor salud que has tenido en toda tu vida. Que tu economía es una economía floreciente en todo momento. Profetiza. Y háblale a esos huesos secos. Parece una locura. Sí, yo sé que usted puede estar diciendo, el pastor ya se volvió loco de tanto encierro. No me volví loco de tanto encierro. Primera de Corintios, en el capítulo número 1, versículo 18. Primera de Corintios. Fíjese lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 18. 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, quiere decir que lo más loco que Dios pudiera estar actuando, lo que yo pienso, eso, como que ¿qué pasó con el Señor? ¿Cómo me pide hacer esto? Pues lo más loco de Dios para nosotros es lo más cuerdo. Esos huesos secos, ¿cómo se van a poder resucitar? ¿Cómo van a poder vivir? ¿Cómo es que mi matrimonio, si mi esposo toda su vida ha sido el mismo y cada vez ha ido cada vez peor? Mis hijos cada vez son peores y hasta me han querido golpear. Y usted me dice que yo haga esto, y usted me dice que sí hay solución. Sí hay solución, sí hay solución. Sí hay solución. Sigue diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Muchas veces nosotros solamente hablamos lo que entendemos. Solamente declaramos lo que entendemos, lo que a nuestra mente finita entendemos, pero Dios, la mente de Dios no es una mente finita, es una mente que traspasa los tiempos, nunca vamos a poder entender a Dios. Porque Dios vino y sacó a alguien de la nada. Dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo dice unos versículos adelante. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. De lo que no es para hacer lo que es, con tal de que nadie se jacte delante de su presencia. O sea, debemos de profetizar bien, debemos de hablar lo correcto. Ante la declaración profética, lo que no es tiene que ser. Lo que no es tiene que ser. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra del Señor. Lo que no es tiene que ser. Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. ¿Por qué tiene que cambiar las cosas? Porque hay poder en la palabra del Señor. Porque no estoy hablando conforme a mi entendimiento. Mi entendimiento me dice, no llegas a más. Pero Dios te está diciendo, aquí tienes la palabra, declárala, declárala, declárala en el nombre de Jesús. La vida de Dios desciende donde había muerte. Los demonios tienen que retirarse y ser echados fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es aquello que nos está atormentando, tiene que ser sacado de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. La perseverancia, querido hermano, la perseverancia en la confesión produce el milagro de la vida. Eso que estaba muerto puede resucitar. Claro que puede resucitar. Eso que creías que ya no se iba a levantar, se puede levantar. Eso que creías que ya no tiene solución, tiene solución. Todo tiene solución. Lo único que ya no tiene solución es la muerte. Pero todo lo demás tiene solución. Y en Jesús todavía hay solución. Porque todavía puede resucitar la persona. Si es el plan de Dios, por supuesto.
Porque fe no es que yo haga, mi fe no es que yo haga que el muerto resucite. Mi fe es que estoy de acuerdo en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú estés bien, eres su hijo. La voluntad de Dios es que tu matrimonio esté bien. Son hijos de Dios. Su familia, Dios hizo el matrimonio. Dios hizo la familia y quiere que usted y nosotros estemos bien. La perseverancia en la confesión produce milagros de vida. Versículo 9 y versículo 10 de ahí mismo de Ezequiel 37 dice, 9 y 10. Y él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Jehová le dijo al profeta, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Eso se llama perseverancia. Perseverancia. Perseverancia, se llama perseverancia. Profetizar es un mandato, no es una sugerencia. Profetizar es un mandato de Dios para cada uno de nosotros que creemos en las cosas que parecieran medio loquillas. Profetizar es un mandato, no es una sugerencia. ¿Sabe qué es profetizar? Liberar el poder de la vida sobre las cosas. Liberar el poder de la vida a aquello que ya se encontraba muerto. Yo no sé qué es lo que se encuentre muerto en este día en tu vida. No sé qué se encuentre muerto en tu familia. No sé qué se encuentre muerto. A lo mejor muchos sueños ya fueron abortados. A lo mejor muchos anhelos del corazón ya fueron sacados de ahí. A lo mejor esas pequeñas raíces de esperanza que teníamos ya fueron desarraigadas de nuestra vida. Profetizar sin desmayar, sin desmayar, sin desmayar. Profetizar sobre las almas perdidas en el nombre de Jesús. Profetizar sobre las almas perdidas y se conviertan en un gran ejército de cristianos. Profetizar prosperidad donde hay escasez. Profetizar vida donde hay muerte. Profetizar salud donde hay enfermedad. Profetizar armonía donde hay división. Profetizar, profetizar, profetizar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Proclamar y declarar lo que deseamos que ocurra en nuestra vida y en todo lo que poseemos. Es decir, ejerzamos nuestro ministerio de vida en el nombre de Jesús. Dios nos dio una boca para declarar vida. Dios nos dio una boca en la cual dice, en tu boca tienes el poder de dar vida, pero también de dar muerte. En tu boca está el poder para poder transformar las cosas que tú crees que ya no tenían solución. Sí hay solución y está en tu boca la solución. Está en la actitud que tú tomes delante de las circunstancias. Ahí está la solución. En esa boca que profetices, que declares lo que no es, con tal de ver lo que tú quieres que así sea. Tu matrimonio no tiene solución, sí tiene solución. ¿Quién dijo que no? Tu hijo, el problema que tienes ya no tiene solución, sí tiene solución. No hay problema que se resista, no hay problema más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener. Y Él está con nosotros, es nuestro Padre. Y el Padre dice, ¿quién de ustedes, si ustedes son malos, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos? Cuanto más yo que soy bueno, ¿cómo no le voy a dar a cada uno lo que cada uno de ustedes me pidan? Solamente tenemos que ejercer la fe, solamente tenemos que ejercer la perseverancia, solamente tenemos que ejercer ese don que Dios nos dio de la vida. Dice, no puede salir agua dulce y agua amarga de tu boca, porque solamente una de esas dos puede salir. Así es que tú decides que quieres que salga de esa boca, o agua dulce o agua amarga. O sea, nosotros decidimos, ya no es Dios, tú y yo somos los que vamos a decidir qué es lo que va a salir de nuestra boca. Yo he decidido que de mi boca tiene que salir vida. He decidido que siempre de mi boca tiene que haber una palabra para que toda la gente que me escuche pueda recibir bendición en su persona. Yo he decidido esa parte y nunca jamás voy a abrir mi boca para que alguien sea lastimado, para que alguien se vaya dolido, para que alguien vaya en contra de mi persona. Nunca jamás voy a hacer eso porque he decidido activar ese ministerio de vida que hay en mí. Ese ministerio de vida que Dios puso en mi vida. ¿Por qué? Porque al estar Dios en nosotros, lo único que Él nos lleva a hacer es a dar vida. Acuérdese que Dios, lo primero que dice en los primeros versículos que vimos es
En Juan 10:10 dice, el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dar vida. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de nosotros y tenemos que aprender a profetizar, tenemos que aprender a declarar, tenemos que aprender a tener fe y de llamar las cosas que no son como si fueran. Dios dijo, las cosas que no son, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. ¿Qué dijo? Hágase las estrellas. ¿Qué pasó? Se hicieron las estrellas. Dice, sepárese lo seco de las aguas. ¿Qué pasó? A lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. ¿Qué más dijo? Dijo, hágase la expansión en los cielos y todo. Y se hizo. ¿De dónde lo hizo? De lo que no existía. Pero él declaró y se hizo. Dios está declarando y tú eres la boca de Dios. Yo soy la boca de Dios porque Dios a través de nosotros es que quiere hacer las cosas. O sea, Él lo pudiera hacer, pero sabe que Dios nos ha dado un honor y un privilegio a cada uno de nosotros que quiere incluirnos para que a través de nosotros Él pueda manifestarse. ¿Cómo? A través de su voz, a través de mi boca, a través de mi lengua, que pueda manifestarse Dios y que podamos ver aquellas cosas que jamás hemos visto y que las empecemos a poder ver y que las empecemos a poder disfrutar. Disfrutar aquellas cosas por las cuales el Hijo del Hombre vino a una cruz, murió, pero resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está vivo en el nombre poderoso de Jesús. Así es que le invito para que al rato de la noche, cuando termine la enseñanza, ya terminamos, pero al ratito, más nochecita, usted empiece ahí en su casa, haga este ejercicio, empiece a declarar en el nombre de Jesús, empiece a declarar que su esposo es ese esposo que usted anhelaba, que usted quería, que Dios le dio, que vino de parte de Dios, que es un hombre de fe, que es un hombre que estudia la palabra, que es un hombre que ora, que es un hombre que tiene revelación de Dios, que es un hombre recto delante del Señor, aunque no sea cierto. Declárelo en el nombre de Jesús, que sus hijos, su hijo es el mejor hijo del mundo, que su hija es la mejor hija del mundo, ¿verdad? Declárelo en el nombre de Jesús, que sus finanzas son finanzas bendecidas, que sus finanzas son bendecidas, son multiplicadas en el nombre de Jesús y que jamás tendrá deudas y que jamás pedirá prestado. Lo que dice Deuteronomio 28:12, aquí dice, yo abriré en mi buen tesoro el cielo, derramaré bendición hasta que sobreabunde y tú, dice la palabra del Señor, tú te pedirán prestado, pero tú jamás vas a pedir prestado. Déjese lo leo mejor para no andar en 28:12. Se me fue. 28:12 dice la palabra del Señor. 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, que nosotros jamás andaremos mendigando, porque dice la palabra del Señor, no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿qué tengo que hacer? Bendecir mis finanzas en el nombre de Jesús. Declarar que esas finanzas no solamente me alcanzan para subsistir ni para sobrevivir, porque no estoy sobreviviendo, estoy viviendo y estoy viviendo bien, porque el dueño del oro y de la plata es mi Padre, es mi Dios y tengo que declarar esas cosas. Mi salud. Dice la palabra del Señor que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Entonces me siento enfermo, me siento mal, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo declaro en el nombre de Jesús que la sangre poderosa del Cordero me cubre desde mi cabeza hasta la planta de mis pies y me declaro sano por la sangre poderosa del Cordero de Dios y declaro que esa sangre viene a activar vida en este cuerpo, así como lo decía Abraham, que decía, y de un cuerpo y ya casi muerto vino una multitud, vino un hijo, y de un cuerpo ya casi muerto, Dios trajo una nación, y esa nación se llama Israel, ¿verdad? Entonces, le quiero dar gracias a Dios por esta palabra, y al rato que esté ahí en su casa, usted profetice, recuerde todas aquellas cosas negativas que hay ahí, apúntelas, y cuando usted esté en su casa, usted cámbielas. Hay escasez económica,
cámbiela por bendición económica. Hay enfermedad, cámbiela por sanidad en el nombre de Jesús. Échela fuera, abra su ventana, eche fuera esa enfermedad, eche fuera esa escasez y declare bendición en su economía, declare bendición en su salud, declare que su esposo es el mejor, que sus hijos son los mejores y que su Dios es el mejor y que nadie puede venir y robar lo que Dios le trajo a usted, lo que Dios compró para usted y para mí en la cruz del Calvario. Ajá. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de tu presencia, te damos gracias, Dios de misericordia. Y yo vengo a declarar, Dios, en el nombre poderoso de Cristo, que cada uno de nosotros, Dios, somos bendecidos por la sangre poderosa del Cordero, por el sacrificio de ese Cordero inmolado, Padre de misericordia. En el nombre de Jesús declaramos, Padre de misericordia, que somos bendecidos, Padre, que somos prósperos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, el día de mañana que nosotros nos encontremos frente a un valle de huesos secos, declaramos en el nombre poderoso de Cristo que tenemos la capacidad, Dios, en nuestras vidas por ti, por tu presencia en nosotros, Dios, para declarar que de esos huesos se levanta vida, así como cuando aquellos hombres llevaban a un muerto a enterrar y de repente vinieron gente armada y la aventaron en un hoyo y en ese hoyo se encontraban los huesos de Eliseo, y al tocar el muerto los huesos de Eliseo, la unción hizo que ese hombre resucitara. Declarado en el nombre poderoso de Jesús, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que estas palabras tocarán a esas cosas que estaban muertas, ese matrimonio que estaba muerto, esos hijos que estaban muertos, esas finanzas que estaban muertas, Señor, esa paz que estaba muerta, todo aquello que estaba muerto en mi casa, en mi trabajo, en mis bienes, en mi salud, en mi cuerpo, en mi persona, en mi mente. En el nombre poderoso de Jesús declaro, Señor, que mis huesos, a través de mis palabras, tocan, Señor, cada una de esas cosas que estaban muertas y que vienen a resucitar. Y lo que dice la palabra con el profeta Ezequiel, cuando le dijo, y háblale al espíritu de los cuatro vientos que venga y que sople. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese espíritu de los cuatro vientos viene de los cuatro puntos cardinales de la tierra, viene y sopla vida en el nombre poderoso de Jesús, que sopla sanidad en el nombre poderoso de Jesús, que sopla prosperidad en el nombre poderoso de Jesús, que sopla salud en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que de esos huesos secos, de aquello que ya estaba muerto, Señor, se levanta un gran ejército para pelear a nuestro lado. Dios, lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos un nuevo tiempo, declaramos una nueva temporada en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro, Padre de misericordia, que a partir de estos momentos, Dios, al declarar las cosas, Señor, como deben de ser, Señor, como nos fue mandado a hacerlo, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que nuestros ojos verán cosas nuevas y maravillosas, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas y en nuestra salud. Lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Querido hermano, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Milagros en el Valle de la Muerte, y nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros podemos hacer que las cosas cambien. No tengo que esperar a que mi hermano cambie, no tengo que esperar a que mi esposa cambie, mi esposo cambie, mis hijos cambien. No, yo voy a cambiar. ¿Y cómo voy a empezar? Cambiando mi manera de hablar las cosas. Eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a profetizar cosas buenas, voy a empezar a profetizar cosas de bendición. Y asimismo también ahí cuando esté en su casa, profetice sobre mí. Profetice en el nombre de Jesucristo, que me levanto con poder en el nombre de Cristo, que Dios me da la fortaleza, que Dios me da la paz, que Dios me da salud, que Dios me da esto. Declare también para mi vida, profetice sobre mi vida. Necesito yo tanto de sus oraciones, así como nosotros también estamos orando por usted. Así es que esto es, mis hermanos, quiero orar por sus diezmos, por sus ofrendas y declarar la bendición de lo alto sobre sus finanzas y sobre su persona. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos el diezmo de tus hijos, las ofrendas de tus hijos, Padre, y declaramos, Dios, en el nombre de Jesús, lo que dice tu palabra, Señor. He aquí, trae los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé al devorador por ustedes, dice la palabra del Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo que estos diezmos y estas ofrendas delante de ti suben como un perfume grato,
como un perfume agradable, y que tú bendices cada mesa de mis hermanos. Que bendices, Señor, cada alacena, Señor, y que jamás falta nada, Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús, el que no tenía un trabajo, yo declaro en el nombre de Cristo que en estos tiempos, Dios, se abre la puerta, Señor, de un empleo, de un trabajo, Señor. En el nombre de Cristo, el que está pasando por enfermedad, también yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que se abre la puerta de la sanidad, porque tú la compraste con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. El que su matrimonio está a punto de destruirse, yo declaro que esa familia es una familia con un corazón como el tuyo, Padre, que te sirven, que te aman, Dios, y lo único que quieren es darte a conocer, Señor. Declaro esas familias en bendición, Señor. A esos hijos que no quieren saber nada de ti, Padre, misericordia, declaramos que esos hijos vienen, Dios, doblan sus rodillas, abren sus labios y te reconocen a ti como su Dios, como su Salvador, Señor. Y cualquier circunstancia que estén pasando, declaramos en el nombre de Jesús que la circunstancia es cambiada de maldición a bendición para la vida de tus hijos, Padre. Lo declaramos que bendita será siempre su salida y bendito será siempre también su regreso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos tardándonos un poquito menos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo para el día de mañana que regresemos a la congregación, podamos empezar a implementar estos tiempos para no tardarnos tanto, para que de esa manera podamos tener varios servicios, ¿verdad? Ya falta menos, ahí les estaré yo anunciando el próximo domingo, no, hasta el otro, ya les estaré yo anunciando algo, a ver qué vamos a hacer, pero sean benditos en el nombre de Jesús. Ustedes son llamados a ser benditos porque la palabra del Señor está sobre ustedes. Dice la palabra del Señor, porque envié mi palabra para librarlos de su ruina. La palabra de Dios ya está en usted, ya está en mí, nos libró de la ruina, y nosotros tenemos que abrir nuestra boca para librar de la ruina a otros. Es decir, puedo librar mi matrimonio de la ruina, puedo librar a mi familia de la ruina, puedo librar a mi hermano de la ruina. ¿Por qué? Porque en nosotros está el poder del profetizar y el poder declarar las cosas que no son como si fuesen. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Estaremos hablando acerca de, ¿cómo se llama la predicación? La próxima, el domingo, vamos a estar hablando de la restauración del pródigo. La restauración del pródigo y cómo es restaurado el hijo pródigo. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo. Que Dios me les bendiga, que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y sean benditos en el nombre de Jesús. Amén. México va a vivir, México va a vivir en la resurrección y la vida. ¿Qué puedo ver? Más que un valle de huesos secos. ¿Qué puedo decir si ya se fue la esperanza? Nuestra vergüenza está expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Se fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra.
Nuestra vergüenza estar expuesta debajo del sol por mucho tiempo. Si fue la alegría, no hay espíritu, no hay palabra. Hijo de hombre, cambia la historia con tu boca, profetiza, vuelve alegría, ven espíritu, haya palabra. Resucita la tierra que estaba muerta, oh valle de huesos secos, vuelve a respirar. Puedo oír el sonido de avivamiento, la muerte tornando en vida. Resucita. La palabra de Dios nos habla en el libro de Ezequiel que había un valle de huesos secos, y en esta noche vamos a declarar, tal vez nuestra nación se encuentra como dice en Ezequiel, pero vamos a declarar una palabra profética y comencemos a profetizar sobre la nación y vamos a declarar en el nombre de Jesús, profetizamos vida,